de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque en este día tú nos das la oportunidad, Señor, de cantarte, de adorarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre a través de la música, Señor. Gracias por cada instrumento, por cada hermano que estuvo dispuesto a cantar, Señor, por cada uno que expresó a través del canto su sentir hacia ti. Gracias, Padre, ayúdanos a que cada día, Señor, te amemos más, que nos enamoremos de ti, Señor, que como Padre, Señor, realmente tengamos esa motivación de honrarte, de, Señor, celebrar tu nombre, que la gente se dé cuenta que en nuestra vida Cristo es real, Señor. Y en este día que tú nos vas a hablar, Señor, de la importancia de ese llamado que tú nos has hecho de hacer discípulos, Padre, ayúdanos a entenderlo y a tomar cartas en el asunto y hacer las cosas, Señor, como tú quieres que las hagamos. Padre, ponemos nuestra iglesia, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Ponemos cada familia, ponemos cada iglesia, Señor, en nuestra ciudad, para que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces decimos que realmente como iglesia, decimos que nuestra visión es creciendo para multiplicarlo. Yo crezco espiritualmente y me reproduzco a través de compartir el evangelio con otros y también haciendo discípulos. Y decíamos que nuestra misión como iglesia, y es la misma todo el tiempo, todos los años, es que nosotros existimos para glorificar a Dios a través de adorarlo. Decíamos el domingo pasado también a través de predicar el evangelio. Hermano, todos somos llamados a compartir el evangelio. Dentro de la iglesia hay gente que tiene el don de evangelista. Hay gente que tiene esa facilidad de compartir el evangelio y esa gente disfruta, es como una desesperación para compartir el evangelio, pero hay algunos que nos da temor cuando se trata de hablar del evangelio, pero la Biblia dice que todos hemos sido llamados a anunciar el evangelio, a hablarle a otros de Cristo, de diferentes maneras, porque recuérdese, la manera de compartir el evangelio es tan variada, hermano. Hay tantas formas en las que se comparte el evangelio. Yo les he contado que nosotros en el seminario, mi esposa hacía payasos. Ella se ponía la pintura, se maquillaba, se ponía su nariz roja y se iban a la calle el grupo de muchachos y así alcanzaban a los niños para Cristo. Y claro, si los niños se convertían, generalmente estaban los padres, ahí había otro grupo que compartía con los padres. A mí me tocaba hacer mimos. Íbamos a las cárceles, íbamos a la calle y era parte de compartir el evangelio con los mismos. Me acuerdo que una vez nos tocó ir a la playa y era como un tanto anormal estar en la playa compartiendo el evangelio y toda la gente en bikini y en trajes menores. Pero ver realmente que aún en ese lugar la gente no se esperaba que alguien compartiera el evangelio. Me acuerdo que había una persona que era de una iglesia de la zona y estaba molesto, pero ¿cómo nosotros atrevíamos a compartir el evangelio en la playa, hermano? Cualquier lugar. Vaya a la Biblia. Dice la palabra que Jesús fue a compartir el evangelio y le dijo a Pedro, oye, mueve la barca un poquito para allá. Estaba la gente ahí, hermano. No todos estaban pescando. Entonces, en cualquier lugar donde Dios nos dé la oportunidad tenemos que compartir el evangelio. Pero hoy nos enfocamos que otros de los aspectos a través de los cuales honramos a Dios, glorificamos a Dios, es a través de hacer discípulos. En Mateo capítulo 28, por favor, Mateo capítulo 28, dice la palabra, aquí el Señor nos mandó de una manera bien clara, específica, que una de las cosas centrales, y recuerde, se lo vamos compartiendo las formas de glorificar a Dios en un orden específico por importancia, sino que simplemente es un orden sin que sea relevante realmente el orden en que van. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos. Esa es la orden de Jesús, que vayamos y hagamos discípulos. Recuérdese que la Biblia claramente nos enseña que en este versículo le énfasis, mucha gente lo ha hecho en la palabra ir. O sea, que hay que ir, pero realmente mucha gente va y no hace realmente discípulos. Entonces el énfasis del texto aquí, en la palabra central es hacer discípulos. Ese es el fundamento, la orden de parte de Jesús. Versículo 19 otra vez, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, no hay nadie, no hay país que no sea incluido en esa orden de parte de Dios. Dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando uno ve este texto, se encuentra con que a veces hay costumbres en nuestras iglesias que no son bíblicas. Por ejemplo, este versículo es para toda la iglesia, por tanto la orden de bautizar no puede ser solamente para los pastores.
Porque la orden de ir a ser discípulos es para toda la iglesia. Todos somos llamados a hacerlo de alguna manera. Y recuerden que el discípulo es uno que aprende de otro. Sin embargo, realmente los discípulos de Jesucristo somos llamados no solo a aprender, sino también a vivir, a modelar lo que estamos realmente aprendiendo. Ahora, uno de los conflictos con el discipulado es que hay varios conceptos que se mencionan o se manejan ahí en algunas iglesias que muchas veces hacen daño. Por ejemplo, uno de los conceptos equivocados que la gente tiene es el crecimiento del discípulo es automático. Pero eso es mentira. El crecimiento no es automático. Hay personas que tienen años en el evangelio, pero como nunca pasaron por un proceso de discipulado, nunca han crecido. Siguen teniendo las mismas carencias, las mismas situaciones espirituales que tenían antes. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, versículo 12. Vean lo que dice en este pasaje. Recuérdese, a medida que va pasando el tiempo en nuestra vida cristiana, Dios espera que aquello que hemos aprendido se lo enseñemos a otro. De hecho, estábamos hablando el día viernes, que muchas veces Dios permite que pasemos experiencias en nuestra vida para que a través de eso nosotros podamos enseñarle a otros también de lo que nosotros hemos experimentado. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 12. En este pasaje, el apóstol que escribió esta carta confronta a la iglesia porque le llama la atención de que muchas veces nos quedamos patinando en lo mismo. O sea, nunca avanzamos. Hay gente que no pasa del Salmo 23, nunca avanza en el conocimiento bíblico, porque hay textos que son complicados de entender. Entonces simplemente lo que hacemos es hacerlos a un lado. Pero en Hebreos capítulo 5, en el versículo 12, vea lo que dice la palabra. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense que es interesante, a veces he escuchado discusiones de temas de la Biblia que son tan sin sentido. Me acuerdo que una persona hizo una exposición tremenda sobre quién era la mujer de Caín. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene quién fue la mujer de Caín? ¿En qué me ayuda eso en mi vida espiritual? En nada. Pero hay gente que busca como temas controversiales en la Biblia. Son gente que ya deberían de estar enseñando a otros. O sea, si usted ya tiene 5 años en el evangelio, ya tendría que estar formando a otra persona para mostrarle lo que usted ha aprendido en 5 años. Es decir, la palabra nos dice que el discípulo tiene que estar dispuesto a aprender y también enseñarle a otro, como veíamos en Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, porque mucha gente piensa que el discipulado es dar una serie de lecciones, y sí tiene que ver la enseñanza de la palabra. Pues recuérdense, los cursos que hay por ahí no es lo que Dios está hablando como discipulado. El centro del discipulado es la palabra. Cuando usted toma un material y simplemente lo repite a otra persona, lo que está haciendo es dar la opinión de alguien, pero usted no ha ido a la palabra a ver realmente lo que Dios quiere enseñarle a esa persona. Entonces tenemos que entender que en el proceso de mi vida cristiana yo tengo que estar dispuesto a enseñarle a otros. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 13, Filipenses 2, del 12 al 13, Filipenses capítulo 2, vea cómo el apóstol Pablo lo menciona en este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y versículo 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, hermano, mire, Dios ya nos dio una orden de hacer discípulos y Dios nos da la capacidad para hacer. Decíamos el domingo pasado que Dios nos da por lo menos dos, no herramientas, sino nos da, déjeme decirlo de la manera correcta, nos da 2 ayudas para poder hacer el trabajo. Número 1, nos da la palabra de Dios, nos da su presencia en nuestra vida, pero por otro lado nos da realmente lo que es la palabra específica. Yo no tengo que estar inventando lo que voy a enseñar a otras personas, sino que la palabra realmente está ahí, es la guía que debo tener. Entonces claramente dice la palabra que Dios pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad.
El problema es que a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que no tengo tiempo para ser discípulos. Porque ¿sabe cuál es el meollo con el discipulado? Que la Biblia dice que yo tengo que enseñarles a ellos las cosas que Dios me ha mandado. Es decir, cuando yo discipulo a alguien, me encuentro con el problema de que esa persona va a ver mi vida. Y nadie quiere que lo vean de cerca. Nadie quiere que examinen su vida. Pues recuerde, todos tenemos debilidades. Entonces muchas veces no nos atrevemos a discipular porque no queremos que esa persona que estamos discipulando me vea y de pronto descubra que hay cosas en mi vida que no están bien. Otra de las cosas que a veces la gente piensa en cuanto al discipulado es que el crecimiento espiritual es instantáneo. Y hay gente que espera que un nuevo creyente ya el siguiente domingo ya sea una persona enteramente madura en lo espiritual. No, hermano, es un proceso. ¿Sabe lo que dice la Biblia en cuanto a nosotros? En cuanto a cómo Dios hace el proceso con nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Dios hace un proceso. Jesús estuvo 3 años con los discípulos. Y usted los ve al principio, que eran peleoneros, eran gente conflictiva. Mira, hay un momento donde Juan y Santiago ven que hay gente haciendo cosas que supuestamente no deberían de hacer porque no eran de los discípulos. Y le van a decir a Jesús que si quiere que hagan descender fuego del cielo para matarlos. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Mire Judas, era de los 12 y robaba las ofrendas. Mire Pedro, el que no estaba de acuerdo con él le volaba la oreja. Ahora, realmente, ¿cuántos de nosotros podríamos tener un tipo de liderazgo así? Realmente ninguno. Pero el detalle está que Dios hace un proceso, porque cuando usted ve a Pedro después, a los años, ya no ve a ese Pedro iracundo, ese Pedro violento, ya ve a un Pedro que habla de someterse. Usted ve a un Juan hablando de amor, cuando antes decía que había que descender fuego del cielo. Entonces, ve cómo el proceso del cambio que va haciendo Dios en nuestra vida se va mostrando poco a poco. Ahora es claro que Dios va haciendo ese proceso discipulado en nuestra vida, pero hermano, yo tengo que tomar mi parte. Porque si yo nunca leo la Biblia, si nunca oro, si nunca busco crecer en mi vida espiritual con Dios, jamás voy a crecer en esa relación personal con Él. Ahora, por eso hay personas que dicen que el crecimiento espiritual se mide a través de lo que sabes. Pero usted no me va a mentir que hay gente que sabe mucho de Biblia y son inmaduros. Hay gente que son tremendos en el conocimiento bíblico. Hace muchos años conocí a un muchacho, llegó a una de nuestras iglesias donde hemos pastoreado. Y es interesante que este muchacho, por alguna razón, habían 2 diaconisas ese día en la iglesia, estaban en la puerta, y este muchacho, en ese momento estábamos usando el templo de la iglesia inglesa, y había un parqueo muy grande, y las hermanas estaban en la puerta, y las 2 me llamaron rápido, me dicen, mire pastor, ese muchacho que viene allá es signo de problemas. El tipo venía súper elegante, llegó a la iglesia muy amable, tenía un conocimiento bíblico, pero impresionante, hermano. Yo empezaba a hablar con él y decía, wow, este tipo sabe Biblia, este tipo ha leído. Al mes, hermano, empezó a sacar las uñas. Empezó a enamorar literalmente a cada chica en la iglesia. A cada una, o sea, no hubo una que se le escapara. A todas se le declaró en un mes, hasta que una cayó. Y al final el grupo de alabanza, casi a la totalidad, se fue de la iglesia, porque decía que la iglesia era legalista. Él se fue a otra iglesia, se llevó a ese grupo, y allá me llama el pastor de esa iglesia, me dice, pastor, ¿usted conoce a fulano de tal? Le digo, bueno, sí, él estuvo acá y pasó este problema. Me dice, mire, lo acabamos de echar de la iglesia. Le digo, ¿pero qué pasó? Estaba enamorando a la esposa del líder de alabanza de la otra iglesia. Pero sabía mucha Biblia, ¿eh? Era una Biblia caminando, pero su vida, hermano. Porque mientras esta palabra no haga efecto en mi vida, no sirve de nada, es simplemente conocimiento. Hay gente que lee la Biblia como si fuera un libro de información. No, hermano, la palabra, dice la Biblia en Colosenses 3, dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Pero eso tiene que producir un cambio en mi vida. Si yo sigo cada año siendo lo mismo, peleando por ministerios, sintiéndome ofendido porque alguien no me saludó,
Hay gente, hermano, que se ha ofendido porque yo paso a lo mejor a la par de la persona y no lo saludé. Hermano, usted a veces no sabe cómo yo ando. Usted no sabe a veces cuando una persona no lo saluda o le ve cara mal a los amigos, de pocos amigos, usted no sabe cómo esa persona está. Puede ser que está enferma, puede ser que esté con una crisis. Fíjese que hace muchos años vino aquí a Montreal un cantante muy conocido en el ámbito cristiano y él fue criticado. Porque después del concierto, él se fue a la parte de atrás y no quiso hablar con nadie. Entonces un muchacho que estaba en la iglesia, que era muy amigo de este hermano, me dice, mira Manuel, me dice, no es que él sea mala onda, es que él tiene problemas muy serios ahorita con la esposa. Y él está atrás tratando de arreglar su problema con la esposa. Entonces para él es prioritario eso antes que tomarse fotos con la gente. Pero a veces uno no sabe, hermano. Tú no sabes las cargas que la gente trae cuando viene a la iglesia. Por eso cuando usted ve a alguien, a lo mejor no lo ha visto por tiempo, por favor no haga ese tipo de broma de decirle, bueno, al fin te apareciste. No lo haga, hermano. Porque usted no sabe cómo esa persona llegó a la iglesia. De hecho, cuando uno pasa aquí al frente, hermano, jamás tenemos que pasar al púlpito a regañar a la gente. Porque la gente no viene a escuchar regaños, viene a que realmente la palabra de Dios los ministre. ¿No se da cuenta? Pero nadie sabe realmente cómo está la vida de una persona. Entonces tenemos que entender que sí, hermano. Sí, el crecimiento tiene que ser no solamente conocimiento. El conocimiento está ahí, es importante. Pero muchos tienen mucho conocimiento bíblico y eso no ha hecho efecto en sus vidas. Nosotros lo experimentamos en el seminario, hermano. ¿Sabe cuándo de nuestros compañeros llegaron al seminario, se graduaron aún con honores y no están en el ministerio? No están ahí. Hubo gente en el seminario, hubo chicas al seminario que llegaron solamente a buscar marido. Porque el sueño de ella era casarse con un pastor. ¿Y sabe que lo que hacíamos en secreto los muchachos? Decir, oye, ninguno se acerque a fulano porque se anda buscando nada más un marido. Y eran chicas bonitas, pero realmente su interés era simplemente casarse con un pastor porque como que eso era lo máximo. Entonces, no, hermano, el conocimiento no cambia, no es lo que afecta a la vida. Yo les contaba que hace muchos años, estando en el aeropuerto de Guatemala, estaba con un compañero guatemalteco, estábamos en el aeropuerto esperando, cuando nos atrajo la atención que había un libro que decía, la Biblia es un fraude. Y me llamó la atención el título, entonces fui a curiosearlo, y era interesante porque en la parte de atrás del libro había comentarios de varias personas. Y había un médico, un ingeniero, un político, y había varias gente, y cada uno llegaba a la misma conclusión, el mismo comentario. La Biblia es la palabra de Dios. Pero es interesante que el último comentario era de un teólogo. Y el teólogo decía, yo estoy de acuerdo, la Biblia sí es un fraude, pero es un teólogo. Una persona que tiene un doctorado en teología, una persona que supuestamente conoce la palabra y sabe que es palabra de Dios. Pero conocimiento, hermano, no significa que la persona sea madura. ¿Cuántas personas usted conoce que conocen la Biblia de pe a pa? Pero su vida no refleja absolutamente nada. No ha habido ningún cambio en sus vidas. Entonces sí, el crecimiento espiritual es importante, lo bíblico, realmente el aspecto de lo que sabe es importante, pero no se mide a través de eso. La Biblia dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe cuánta gente conoce Biblia y al frente en el púlpito se paran diciendo de que lo más importante es cuánto dinero usted da para la obra? Que eso realmente es lo que es importante delante de Dios. ¿Sabe cuánta gente se para al frente en el púlpito, supuestamente pastores, diciendo que si él lo golpea a las mujeres con la camisa van a ser fértiles? ¿Sabe cuánta gente dice en la televisión, en YouTube, que si las mujeres, por ejemplo, se acuestan con el pastor van a ser fértiles? Pasa eso, hermano, que usted no lo crea. Pasa eso. Yo hace mucho tiempo de una iglesia donde la tradición era que la que se casaba tenía que pasar primero por el apóstol antes de llegar con el esposo, porque era seguro que iba a ser fértil. Y decía, ¿cómo la gente puede creer eso? Hermano, ese es el problema. Que la gente no conoce la palabra y lo que conoce no afecta en nada sus vidas. Entonces, discipulado, sí es importante lo que conocemos, porque si yo no conozco la palabra no puedo saber realmente lo que Dios quiere.
Otra gente ha dicho que el crecimiento en el discipulado es privado y personal, así nadie tiene que saber. No, hermano, los frutos se van a ver. Yo no tengo que enseñar a la gente todo el tiempo que paso con el Señor creciendo con Él. Pero la gente tiene que ver los frutos en mi vida. Si no hay frutos, a lo mejor realmente no lo estoy haciendo, solamente digo que hay crecimiento, pero realmente no lo hay. Otra vez, hay gente que piensa que el crecimiento es a través del estudio bíblico. Hermano, sí es importante leer la Biblia. Pero si la Biblia no hace un efecto en mi vida, es simplemente conocimiento intelectual. Recuerde que Dios le decía al pueblo, cuando usted va a Isaías capítulo 1, es impresionante cómo Dios en ese pasaje es ofensivo hacia el pueblo judío. Bueno, el pueblo judío conocían la palabra, ellos eran guardianes de la revelación de Dios, pero en Isaías capítulo 1 Dios le dice, estoy cansado de sus días de reposo, estoy harto de los sacrificios que hacen. Dice, cuando ustedes vienen y oran delante de mí, levanten sus manos, no los voy a escuchar, porque sus manos están manchadas de sangre. Dios los acusaba de que eran gente que hacía injusticia social, o sea, violentaban el derecho de otras personas. Le negaban pagar el salario a los que habían trabajado, a los jornaleros. Y les dice, o sea, hay un problema entre ustedes y yo. Dice, vengan, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea, el conocimiento bíblico de los fariseos no afectaba en nada su vida. Jesús les decía, lo que ustedes enseñan es conocimiento de hombre. Ellos sabían la palabra, pero eso no afectaba su vida porque todo era simple religión. Entonces el énfasis central de Jesús es que hagamos discípulos. Y recuérdense que lo hemos dicho antes, que en el discipulado hay tres cosas importantes: el compromiso, la lealtad y la pasión. Yo tengo que entender que con Cristo yo tengo un compromiso. Cuando Él me dice algo, yo lo hago sin estar discutiendo nada. Yo lo hago porque Él lo dice. Tengo que ser leal a Él, hermano. Por eso siempre hemos repetido, jamás comprometa su lealtad hacia un hombre. Nunca sea leal al pastor, nunca sea leal a los líderes. Usted es leal a Cristo. Es claro, hermano, tenemos que entender que Dios ha puesto líderes en la iglesia. Pero todo tenemos que medirlo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, nada más. Entonces tenemos que entender, y la pasión, hermano, cuando yo hago algo porque me gusta. Miren, no hay peor cosa que hacer algo a la fuerza. Hay gente cuando llega el lunes se levantan con una pereza y dicen, ay, otra vez a trabajar. Porque el trabajo es una carga. O sea, si pudieran quedarse en la casa descansando, se quedarían, pero aquel que le apasiona su trabajo. Fíjense que ayer que estábamos en este culto de Acción de Gracias, hay gente que vino de una tribu que está al norte de Quebec, de la tribu Cree. No me acuerdo ahorita cómo se llama el pueblo ese, la reserva. Pero hermanos, son 11 horas manejando hasta Montreal. Y lo interesante es que un buen grupo de esa gente que no es cristiana se vino desde allá para estar en el culto de ayer en la tarde. Nada más en un culto de 2 horas. Se vinieron desde allá, 11 horas manejando. Entonces, cuando empiezan a dar testimonio de lo que había hecho esta hermana allá, en ese lugar, en los 6 años que estuvo, no se da cuenta cómo la gente vio en ella algo diferente de lo que habían visto. Porque ellos son indígenas. Ella le mostró muchos muchachos agradecidos porque decía, si no hubiera sido por ella, me hubiera suicidado. ¿Qué usaba ella para alcanzar a los muchachos? El arte, la pintura. Entonces se da cuenta, sí, la gente tiene que ver cómo Cristo ha afectado mi vida. Pero el conocimiento bíblico es importante, pero si ese conocimiento no afecta mi vida, de nada sirve. Ahora, ¿por qué debemos de crecer, hermano? Porque es un proceso normal. Imagínense que de pronto hubiera nacido Marali y ahora a 21 años todavía usara pañales. Pues es ridículo, ¿verdad? Es ridículo, porque uno dice, bueno, ya creció, ya se viste sola, ya hace sus cosas sola, ya cocina sola, no estoy haciendo propaganda, hermano, ya hace las cosas solas, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya creció. Entonces, en la vida cristiana es lo mismo. No podemos estar dependiendo, ay, me rompí una uña y usted llama a fulano de tal, al pastor o al líder. No, hermano. Tenemos que aprender que en el proceso del crecimiento cristiano tengo que aprender que hay un momento en que yo tengo que, cuando tengo crisis, ir al Señor directamente. No al líder, hermano.
primero al Señor. Entonces el Señor te guía que vayas donde el pastor o donde el anciano o el líder de tu ministerio, fantástico, pero primero es con el Señor. Porque el Señor no te va a decir lo que quieres escuchar, no te va a decir realmente lo que es las cosas. Entonces en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos 6, versículo 1. Vea cómo lo menciona el apóstol en este pasaje. Hebreos 6, versículo 1. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Claro que debemos de crecer porque el proceso de crecimiento es algo normal en un cristiano que no crece, hermanos, un cristiano que es enano en lo espiritual. Hebreos 6.1 dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Sabe cuánta gente pelea por cosas secundarias en la iglesia? Hay gente que dice, no, es que eso de las lenguas, eso no es bíblico, hermano. Son cosas secundarias. Si Dios le da el don de lenguas a alguien, déjenlo, aunque usted no esté de acuerdo. Hay gente que dice, no, es que tal estilo de música a mí no me gusta, hermano, déjenlo. Cada cultura tiene expresiones musicales que son diferentes. Cada cultura, hermano, cada país. Por eso cuando llegamos a un país como este y nos enfrentamos con una variedad multicultural, tenemos que aprender a ser tolerantes. Porque no es lo mismo una iglesia en Centroamérica que en Sudamérica y tampoco acá. Porque ¿sabe qué? Si usted va a una iglesia, por ejemplo, en Guatemala, la ventaja es que todos son guatemaltecos y todos hablan con las mismas expresiones, pero cuando llegamos a un país como este, es diferente. Es diferente. Yo me acuerdo la primera vez que predicó Milier, yo me acuerdo una palabra que él dijo, y entonces le dio un piñazo. En mi mente salvadoreña, yo me imaginé a alguien agarrando una piña y dándole con la piña en la cabeza. Pero no era eso, está hablando de un golpe. O dígale a un chileno, te voy a dar ¿qué? Un combo. Un combo para mí, un combo es ir al McDonald's y comprar un combo, son la hamburguesa con las papas y la soda. Pero para los chilenos un combo es un golpe. ¿Se da cuenta? Cosas tan sencillas, hermano, que nos dividen. Por ejemplo, para los panameños, ¿qué es un traste? Un plato. Sí, un traste, un plato. Bueno, pero para los chilenos no, es otra cosa. ¿Se da cuenta? Entonces cada país tiene su expresión, hermano. Entonces tenemos que entender que en Cristo tenemos, en ese crecimiento, debemos de dejar también las cosas secundarias. Hay gente que pelea todavía por la pérdida o seguridad de salvación. Hemos hablado extensamente de eso, hermano. La salvación no se pierde, pero la pregunta central no es si se pierde o no se pierde la salvación. La pregunta central es si la tienes o no la tienes. Porque hay gente que gana discusiones, igual se van a ir al infierno. Y como yo decía el domingo pasado, va a ser duro, hermano, que gente que ha estado años y años en una iglesia, de aquí de la iglesia salten al infierno. Que nunca creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Nunca tuvieron un encuentro personal con Él. Les gustaba la iglesia, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Jesús porque pensaron que la iglesia era suficiente para hacerlo. Entonces, como discípulo, yo tengo que crecer en mi relación con Dios y dejar de pelear, hermano, por cosas que son irrelevantes. Y otra vez, tenemos que respetar. Cuando usted lee la declaración doctrinal de nuestra iglesia, decimos que en las cosas no elementales tenemos que mostrar amor. Por ejemplo, hay gente que no está de acuerdo en que la mujer se corte el pelo. Hermano, está bien, es su opinión, pero no obliga a la que se corte el pelo a que no se lo corte. ¿Se da cuenta? Hay gente que discute por la cuestión del pantalón. Son cosas secundarias, hermano. Pero hay gente que eso le da tanta importancia. Hay gente que si usted no va con saco a la iglesia es un pecador empedernido, hermano. Eso es secundario. Y en ese tipo de cosas hay que mostrar amor. Pero en las cosas en que no negociamos, es por ejemplo, que solamente Jesús es el único medio de salvación. Eso no se negocia, hermano. Que el Espíritu Santo es una persona, tampoco se negocia. Que el Espíritu Santo es el único que convence de justicia, de pecado, de juicio, tampoco se negocia.
De hecho, que la iglesia está formada por todos los que hemos sido lavados por Cristo, tampoco se negocia. Que la Biblia es la palabra de Dios, tampoco se negocia. ¿Se da cuenta? Pero que usted me diga, hermano, pero es que si usted no usa la Reina Valera, usted no es salvo. Hace tiempo le contaba la ilustración que contó otro pastor, que decía que una vez va un hermano caminando un camino así del campo, y en medio del camino había un puente, y él de pronto ve a lo lejos que hay una persona, una muchacha queriéndose lanzar al río, a la quebrada, y él corre y le dice, oye, no te tires, no te suicides, mira, Dios te ama. Y la muchacha, pues cuando escucha que Dios la ama, se detiene y le dice, no, yo sé que Dios me ama, pues yo soy cristiana. Dice, ¿eres cristiana? Dice, no, pues mira, dice, no, ¿cómo? No, ven, vamos a conversar. Dice, a ver, dile. Pero se quedaron a la orilla del puente. Dice, ok, eres cristiana. Dice, ¿y de cuál eres? Dice, ¿de cuál denominación eres? Dice, no, pues soy tal, voy a decir, soy bautista. Ah, dice, que bueno, ¿y de cuál bautista era? ¿De los libres, de los congregacionales, los del norte o los del sur? Dice, no, pues los del sur. Ah, somos iguales. Dice, no, somos hermanos en Cristo. Dice, a ver, dice, ¿y ustedes dice que cantan? ¿Himnos o alabanza contemporánea? No, dice, a contemporánea. Y somos de lo mismo. Dice, no, dice, estamos en lo mismo. Dice, ¿para qué te vas a suicidar? Y así empiezan a decir, y al final le hace la pregunta, dice, oye, ¿y ustedes en su iglesia qué versión usan de la Biblia? ¿La Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera? La Nueva Traducción Viviente, hereje, y le empuja. ¿Se da cuenta? Yo sé que no da risa, pero hermano, así es. Haz que no tocas la música que a mí me gusta, hermano, eso es secundario. ¿Se da cuenta? Porque en una iglesia, querramos o no querramos, primero venimos de diferentes países, venimos de diferentes denominaciones, mira, tenemos diferencia de edades. O sea, todo eso afecta, hermano. Pero pelear por ese tipo de cosas es secundario. ¿Saben lo que tenemos que entender? Que en Cristo usted y yo somos hermanos. No importa el país. Imagínense que pronto aquí usted diga, no, yo solamente lo voy a hablar a los salvadoreños. No, hermano. ¿Sabe que antes, cuando Félix y yo éramos jóvenes, era bien interesante porque habían 3 iglesias que teníamos buena relación? Pero era bien marcado que había una iglesia donde todos, o la mayoría, eran guatemaltecos. O sea que si usted no era guatemalteco, no era muy bien visto en esa iglesia. Pero la otra iglesia eran todos hondureños. Y usted no era hondureño, pero no lo veían muy bien. Y la otra eran solo salvadoreños. Entonces, marcado por la cuestión cultural. Entonces eso afecta. Cuando yo veo la foto de la iglesia aquí atrás, usted ve que todos son blancos, todos son canadienses. Pero cuando ve la foto ya en la actualidad, la mayoría son negritos. Cambió, porque la realidad del asunto. Entonces pelear por ese tipo de cosas secundarias, hermano, eso no tiene importancia, no tiene relevancia. Tenemos que entender que en Cristo somos uno. Entonces hay un proceso natural de crecimiento. Así que avanzar hacia esa madurez tiene que ser parte normal de nuestra vida. Si usted y yo cada año seguimos siendo lo mismo que éramos el año pasado, entonces no hay crecimiento, hay un problema. Hay un problema. No se trata de edad, porque la Biblia dice que es mejor el joven sabio que el viejo necio. Porque uno respeta a la gente mayor y dice, no, este hermano sabe Biblia, es el mayor. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Hay gente que está testaruda y piensa que por la edad que tiene ya eso le da derecho. Realmente no, hermano. Tenemos que crecer porque el crecimiento en la palabra, el conocimiento de la palabra me ayuda a evitar caer en errores. ¿Sabe cuánta doctrina hay afuera, hermano, que no tiene nada que ver con la Biblia? A mí me sorprende, yo siempre estoy recibiendo información de lo que está pasando en el mundo evangélico y es sorprendente lo que pasa, hermano. Hay gente que ahora dice que es apóstol y los pastores tenemos que casi besar la mano como si fuera el Papa. Y entonces hay un problema, porque la gente se ve el título. Es pastor, es apóstol, todos tienen que darle reverencia. Ya la palabra pasó de ser importante, lo importante es lo que ese apóstol diga. No, hermano. Tenemos que conocer la Biblia, porque la Biblia ya fue dada, la revelación está aquí. Yo tengo que ir y buscar en la palabra cada vez que alguien se pare al frente a decir algo, o usted vea, porque yo sé que todos ven
predicaciones en YouTube y en Facebook. Hermano, cuando usted ve una predicación, vaya a la palabra y compare lo que está diciendo esa persona con lo que dice la Biblia. Bueno, yo he escuchado grandes hombres de Dios diciendo barbaridades. Me acuerdo hace mucho tiempo, un hermano que es muy respetado a nivel mundial, en una reunión de pastores, él dijo, la salvación es como tener dos pescados. Si usted tiene un pescado y lo pone en la refri, se mantiene en el clima correcto y se mantiene de tal manera que sea comestible. Pero si usted el otro pescado lo deja en la mesa por mucho tiempo, se pudre. Así es la salvación. Si usted no está en una relación personal con Cristo, usted se pierde y pierde la salvación. ¿Sabe cuál fue el problema? Que ese pastor nunca me dio un texto bíblico. Ah, pero como era fulano de tal, tan reconocido mundialmente, no, lo que él dice debe ser cierto. No, hermano. Hay gente que a mí me llama y me dice, pastor, ¿no le gustaría tener cobertura del apóstol tal? Yo digo, no, yo tengo colcha ya. Mire, hermano, no, la cobertura que necesitamos es la cobertura del Espíritu Santo, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces la gente anda ofreciendo, es negocio. Me acuerdo que una persona que me llamó me dice, oiga, ¿no le gustaría cobertura de nuestro ministerio? Yo le digo, ¿y cuánto cuesta? No, es una cuota mínima que tiene que dar cada mes. Son un porcentaje de los diezmos de la iglesia. O sea, lo que buscan es negocio, hermano. Entonces, usted y yo tenemos que conocer la palabra para evitar los errores. Porque la gente cambia, hermano. Bueno, por ejemplo, Danilo estuvo muchos años en una iglesia. ¿En qué terminó el pastor de la iglesia donde estaba Danilo? Bueno, es judío ahora. Se declaró judío. Y entonces todo el conocimiento bíblico. Y era un tremendo, o sea, una persona que conocía la Biblia. Ahora, ¿cómo esa persona niega a Cristo? Pero para ser judío tiene que rechazar a Jesús. O sea, volverse anatema, pues. Maldecir o rechazar a Jesús como Salvador y volverse a la religión judía. ¿Cómo una persona puede hacer eso? Bueno, hermano, porque el conocimiento bíblico no lo es todo. Esta palabra tiene que hacer efecto en mi vida. Si no, no cambia. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que han tomado cursos y cursos de discipulado y su vida no se ha movido un poquito? Siguen siendo igual. En 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, vea cómo el apóstol Pedro nos dice en este pasaje, 2 de Pedro capítulo 3. Es interesante porque el apóstol Pedro aquí está hablando de lo que era la revelación, lo que Dios le daba al apóstol Pablo. Y dice aquí en el versículo 14, capítulo 3, versículo 14 de 2 de Pedro, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, con cuidado ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles en paz. Y que han entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hermano, hay cosas en la palabra que es difícil. Usted tiene que pasar tiempo en oración para que Dios realmente te muestre qué es lo que quiere decir esos textos. Dicen, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ya en este tiempo que estaban los apóstoles, había gente que le cambiaba la palabra. De hecho, todas esas doctrinas de que Cristo no es Dios, sino solamente el Hijo de Dios, que es una criatura, empezó allí, hermano. No empezó con los testigos de Jehová. Empezó después. Entonces es importante entender que ese conflicto siempre ha habido. Versículo 17. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Yo me acuerdo que hace algunos años invitamos a alguien a predicar y fue impresionante la reacción de la iglesia después del sermón. Porque este hermano en algún momento, realmente yo había salido, alguien me habló y salí un momento. Y este hermano parece que en un momento de la predicación dijo que lo importante era la muerte de Jesús, no la sangre de Jesús.
Y hermano, después del culto, esa gente lo quería linchar. Porque la gente dice, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estudias la palabra y conoces, hermano, usted no puede hablar de que la muerte o la sangre es importante, todo es importante, hermano. De hecho, la sangre fue derramada porque Jesús murió, entonces, pero esta persona lo hizo así y la gente mira, reaccionó y dijo, oye, ¿pero cómo está diciendo eso? Cuando la palabra era presentada, dice la palabra que los de Berea fueron a ver si lo que decían era cierto. Cuando alguien dice, no importa lo que sea, hermano, tiene que usted ir a la Biblia, es responsabilidad nuestra. Porque si realmente nosotros no tenemos cuidado, se nos empiezan a meter doctrinas que no son bíblicas. ¿Sabe cuánta iglesia se ha dividido por eso? ¿Cuánta iglesia está en problemas por eso? Hace mucho tiempo empezó a entrar en las iglesias una doctrina que hablaba que lo importante no era el liderazgo de la iglesia. Empezó a meter la idea de que no necesitábamos pastores ni ancianos. Y eso fue socavando a las iglesias. Mire, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, iglesias presbiterianas, metodistas, todas las iglesias cayeron en la trampa. Y muchas iglesias fue dividida. ¿Y sabe cuál es el detalle? Que después esos que metieron la doctrina eran los pastores. ¿Nadie se dio cuenta? Hace muchos años me contaba un maestro del seminario allá en Río Grande, que él fue alumno en un seminario muy famoso que estuvo en Costa Rica. Y ellos descubrieron que en algún momento un grupo que era antievangélico empezó a mandar al seminario muchachas guapas, como estudiantes del seminario. Estas muchachas, la misión que tenían era hacer caer a los maestros. Entonces, claro, eran maestros ya mayores, de 60, 70 años, y esta muchacha entraba a la oficina y le mostraba los pechos. Entonces ella decía después, él me abusó, y se rompía la camisa. ¿Qué terminó eso? Al final cerraron el seminario, porque acusaron a varios de los maestros de abuso sexual. ¿Se da cuenta? Entonces el ataque está ahí, hermano, todo el tiempo. El ataque está ahí. Hay tanta religión que se parece al cristianismo, pero no es cristianismo. Usted le pregunta a un musulmán que se cree en Cristo, claro que cree, pero él cree que Jesús es un profeta. Si usted habla con un Jesús solo, le dice, sí, yo creo en Cristo, sí, pero él cree que Jesús es el único Dios y que el Padre es simplemente un nombre para Jesús, que el Espíritu Santo es simplemente un nombre para Jesús. Que no son tres personas. Pero parece que está en la Biblia, y no, hermano. Entonces hay que tener cuidado de ir a la palabra, porque esto ya en el tiempo de los apóstoles pasaba. Tenemos que poder dar defensa realmente de lo que creemos. Ahora recuérdese una cosa, Dios a través del proceso del discipulado, en el proceso del discipulado va a usar muchas veces cosas en nuestra vida, porque Dios sabe que a veces la lectura de la Biblia no es suficiente. Porque a veces tenemos que pasar por experiencias de nuestra vida para que aprendamos en la práctica. ¿Sabe cuándo uno tiene cuidado de manejar más despacio? Cuando te ponen ticket. Cuando te ponen un ticket y cogen tu ruta, ahí te da, ya entonces manejas más despacio. Pero mientras no pase eso, tú aceleras. Porque dice, nunca me van a agarrar. Cuando te agarran, cambió la cosa. Entonces Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero el versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que el hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Es decir, Dios quiere que lleguemos al nivel de Jesús, pero a veces para que lleguemos a ese nivel, conocer la palabra no siempre es suficiente. Porque ¿sabe cuánta gente cuestionamos la palabra? ¿Cuántos cristianos yo escucho que me dicen, bueno, la Biblia dice eso, pero eso era antes, ahora ya no funciona eso? No, hermano, la palabra no cambia. Entonces Dios muchas veces tiene que permitir que yo pase por problemas para entender las cosas. Todos los padres pasamos por lo mismo con nuestros hijos. Le decimos, no, mira, este muchacho no te conviene, pero la chica está empecinado que ese es. Es más, usted como mamá lo ve feo, pero ella lo ve guapo, ella lo ve que es la belleza andando. Usted dice, no te conviene, pero ella se empeña de que es por mala onda suya. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se casa con ese muchacho o se va con ese muchacho y después cuando le va mal, ahí se da cuenta que mamá y papá tenían razón. Pero se da cuenta,
Hasta que le pasan las cosas se entiende. Y cuando uno llega a ser padre, se da cuenta de que lo que los papás nos decían era cierto. Porque ahora cuando uno de joven reclama, dice, pero ¿por qué tengo que venir a las 9? Y usted reclama, pero cuando usted sea padre, va a ser igual de estricto. Usted reclama ahora como joven porque el papá o mamá le dicen que tiene que arreglar su cuarto. Espérate que usted sea mamá y papá. Va a ser lo mismo. Así como mamá reclama que sí, mire, nadie me quiere ayudar en la casa. Bueno, así va a ser usted cuando se case. Exactamente lo mismo. No aprendemos hasta que nos pasa algo. Entonces Dios claramente nos enseña que a veces las experiencias van a pasar para que entendamos que en Cristo el discipulado es importante, conocer la palabra, pero por sobre todo conocer a Cristo. Ahora Dios espera que eso que yo conozco se lo comparta a otros, que yo pueda realmente mostrar a los demás qué es lo que la palabra realmente dice. El llamado de Dios es hacer discípulos. Y todos acá, nadie puede decir, hermano, eso no es para mí, no, todos somos llamados a ser discípulos. Allá atrás están las hojas para el servicio. Hermano, una de las maneras en las cuales uno honra a Dios como discípulo es sirviéndole. Allá está. De hecho, al final del culto, queremos que los que se han anotado para ser diáconos, por favor, o todos los que ya son diáconos, se puedan quedar al final. Tenemos una reunión con la hermana Cora para darles instrucciones. Hermano, todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a estudiar la palabra y compartirle a otros. De hecho, usted dice, hermano, yo no sé cómo hacerlo, hermano, venga a hacer los viernes. El estudio que se da el viernes es interesante, es muy importante, usted puede aclarar dudas ahí. Pero no se quede en su casa, hermano. Mire, como iglesia tratamos de hacer todo lo posible para impactar la vida de sus jóvenes. Hermano, tráiganlos, no los dejen en la casa. No los dejen en la casa, mire hermano, impactar la vida, esa es la nueva generación. Ya los mayores vamos de salida. Ellos van a ser los ancianos, los líderes. ¿Sabe cuál fue el problema? Y lo veíamos justo el viernes. ¿Cuál fue el problema del pueblo judío? Pasaron todas las experiencias, vieron cómo Dios libertó al pueblo judío de Egipto. Esa es la Biblia en el libro de Jueces capítulo 2. Que después de que murió Josué y toda esa generación que estuvieron con Josué, se levantó una nueva generación. Oiga, que no conocía a Jehová. ¿Usted quiere saber a quién tiene que discipular a nuestros hijos, hermano? Enseñemos lo que es la vida cristiana. No necesita ir a tener un ministerio en la iglesia, no, con los hijos. Enséñenle lo que es la relación con Dios. Recuerden, nuestros hijos van a tener que tomar una decisión por Cristo, pero es mi responsabilidad ponerlos al frente a la palabra. Y que sea Dios el que haga la obra en ellos, pero yo tengo que hacer mi parte. Y cuando Dios me confronte allá en el juicio, yo no tengo de qué avergonzarle, que yo pueda decirle, Señor, mira, yo les hablé la palabra. La decisión que ellos tomen como hijos es una decisión personal. Pero el llamado de Dios es que nosotros hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, tú nos has llamado a ser discípulos. Y Padre, es tan importante conocer tu palabra. Es tan importante que esta palabra haya efecto en nuestra vida. Porque, Señor, se han metido en nuestras iglesias, en el cristianismo, lobos, Señor, vestidos de ovejas. Y si no conocemos la palabra, Señor, jamás podemos detectar lo que es mentira de lo que es verdad. Señor, la única manera de que un banquero tiene para detectar un billete falso es conocer el verdadero. Ayúdanos, Señor, a entender que cada uno de nosotros somos responsables del crecimiento espiritual de nuestra propia vida, Señor. Que, Señor, yo tengo que estar en contacto con la enseñanza que se da en la iglesia, Señor. Que yo tengo que ir a la palabra y ver realmente si lo que se está enseñando es bíblico o no, Señor. Que yo pueda cuestionar, Señor, cuando algo no me queda claro. Ayúdame, Señor, a ser responsable, a no aceptar como verdad todo lo que se me dice, sin haber ido a la palabra y poder comprobarlo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor. Porque cada vida, cada persona que está aquí, Señor, es importante. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú nos has llamado a ser tus discípulos. Y la gente,
cuando vea nuestra vida, tal como tu palabra dice, se darán cuenta que somos tus discípulos. Tu palabra dice que en esto conocerán que somos tus discípulos, en que tenemos amor unos para con nosotros. Es en la vida diaria donde la gente se da cuenta cuánto efecto ha hecho Cristo en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, mira cada vida, Señor. Y Señor, nadie puede comprometerse por otro, Señor. Es un compromiso personal. Y en este día, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque. Que, Padre, hoy en este día podamos decirte, Señor, yo quiero vivir una vida de discípulo. Yo quiero, Señor, poder aprovechar la oportunidad de compartir con otros lo que he aprendido, Señor. Lo que tú me has enseñado en tu palabra y en la vida diaria. Padre, gracias. Porque tu palabra dice que tú has comenzado una obra en mi vida y la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Gracias porque cada fracaso, gracias porque cada problema, gracias porque cada dificultad que hay en nuestra vida, Señor, es parte de ese proceso. Gracias porque cuando hay problemas, Señor, eso me enseña que necesito depender de ti. Gracias porque cuando hay enfermedad, eso me enseña que tú eres un Dios que sana, Señor. Gracias porque cuando hay escasez, yo llego a conocer a un Dios que provee, Señor, que bendice. Gracias, Señor, cuando veo a mis hijos, Señor, tomando a veces decisiones que no son las correctas. Señor, tú me enseñas a través de eso, a que así tú te sientes, Señor, de mal cuando nosotros tomamos decisiones que no son correctas delante de ti. Padre, mira la vida de los que estamos acá. Cada uno es importante, Señor. Y, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amado hermano, ahí donde estás, el llamado de Dios es personal y es precisamente para ti. Mira, ver hacia atrás y ver lo que no hemos hecho no tiene importancia en este momento. Lo importante es lo que vas a decidir hoy en este día y lo que vas a hacer a partir de hoy en adelante. Dios te está llamando para ser un discípulo comprometido con Él. Sin importar tu edad, sin importar si eres hombre o mujer, porque eres igual de valioso para Dios. Sin importar el conocimiento total que tengas de la Biblia. Porque más que conocimiento simple, sin compromiso, Dios está buscando gente que conozcan su palabra, pero que esa palabra haga efecto en sus vidas. Tú eres esa persona a quien Dios está llamando en este día. Señor, mira a tu pueblo, Señor. Ahí donde estás, amado hermano, tomemos un compromiso con el Señor. Puede ser que hace tiempo Dios te está llamando a hacer algo muy importante para Él. Y tú has sido el privilegiado, la privilegiada en ser llamada para hacer eso para Dios. Y te has resistido tanto tiempo. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Eres digno de adoración, Señor. Una ofrenda, Señor, de amor seré, Señor, para ti, Señor, solamente para ti, para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, ponte de pie. Ponte de pie, dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Gracias por escogerme. Gracias por escogerme, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.